Se está abriendo todo un terreno de desafíos comerciales y geopolíticos para la Argentina y para la región, fundamentalmente para la región. Y en ese terreno hay un desafío muy importante para tratar de relanzar y de concretar, de ser posible, algo que se vino trabajando durante muchos años y que después fue directamente al cajón de los recuerdos. No se relanzó como debía, no se estudió ni se reforzó como se debía. Los desafíos de Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo que se había logrado durante la administración Mauricio Macri, pero que después esta administración decidió frenarlo a la espera de no está tan claro qué. Pero bueno, ahora hay algunas iniciativas en donde tal vez el mayor escollo sea Francia. Quiero saludar a Marcelo Scaglione. Marcelo es especialista en relaciones internacionales. Marcelo, muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Lo mismo digo, Marcelo. Bueno, ¿en qué etapa estamos y si cabe en verdad alguna posibilidad de relanzamiento para esto, que es todo un desafío? Vendría muy bien a esta altura de los acontecimientos, sobre todo en esta coyuntura geopolítica compleja que se vive. Bueno, vos lo estás diciendo, este es un acuerdo que lleva más de 20 años de negociaciones, pero al momento de concluirlo, y realmente lo que falta no es mucho, tenemos la oportunidad entre la Unión Europea y el Mercosur de crear un mercado de 800 millones de consumidores que implica para nuestra región una gran oportunidad de desarrollo. Tenemos desafíos severos por delante y no da la sensación que haya unidad de criterio para enfrentarlos, ni tampoco que haya decisión política como para ser más flexibles a la hora de evaluar eso o acuerdos de libre comercio simplemente. Bueno, en realidad este es un acuerdo que va más allá del libre comercio. Es un acuerdo que tiene tres grandes pilares. Un pilar comercial que ya se cerró en el año 2019. Lo que está ya firmado es el pilar comercial. Ahora, hay también un pilar político y un pilar de cooperación. Para comprender un poquito más qué es lo que falta, porque evidentemente ya han habido más de 20 años de negociaciones entre los dos bloques, lo que falta, en primer lugar, es la ratificación por parte del Consejo Europeo, que es la reunión de los 27 países miembros de la Unión Europea, y la ratificación del Parlamento Europeo, que no necesita unanimidad, pero sí necesita una mayoría especial. ¿Qué sucede? Hoy, como bien explicabas en la introducción, hay países como Francia, países como Austria, países como Polonia, que todavía siguen discutiendo las cuestiones relacionadas con el paquete agroindustrial. Pero ese paquete ya está cerrado, porque es lo que ya se firmó. Lo que falta firmar y cerrar es el pilar de cooperación y el pilar político. ¿De qué manera se está avanzando? Bueno, se está avanzando de la siguiente manera. En primer lugar, entre la firma que hizo el presidente Macri a través de su canciller Jorge Forí en el año 2019 y estos años, en el medio la Unión Europea aprobó el llamado Pacto Verde. Ese Pacto Verde son nuevas directivas ambientales que establecen obligaciones, por ejemplo, de trazabilidad de los productos, tanto en materia de cereales como en materia de carnes. Esa trazabilidad no tiene que estar vinculada con la deforestación, por un lado, y por otro lado también se establecen impuestos en la frontera para el carbón. Es decir, cada una de las actividades que se exportan, tanto en producción de cereales como en producción de productos ganaderos, generan emisiones de carbono. Bueno, lo que busca la Unión Europea es que esas emisiones de carbono sean compensadas con impuestos al momento de entrar en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Estas directivas fueron aprobadas después que se firmó el acuerdo. ¿Qué dice el Mercosur? Estamos dispuestos a que estas directivas se apliquen, pero no estaban negociadas en su momento, con lo cual hoy hay una carta que está tratándose de adjuntar a lo que se está firmado, pero al mismo tiempo el Mercosur dice, ayúdennos a través de la cooperación, y esto es un tema que se discutió en la última cumbre Unión Europea con los países de CELAC, de América Latina y el Caribe, donde la Unión Europea aprobó un paquete de 45.000 millones de euros para asistir
América Latina para los próximos años, el Mercosur dice, con ese paquete ayúdennos a ponernos en regla de manera tal que podamos entrar al mercado europeo y que este acuerdo sea ganador para las dos partes. Bueno, varios apuntes y aristas respecto de lo muy interesante que estás explicando. En cuanto al tema de deforestación, en cuanto al tema de carbón, contaminación y demás, quiero preguntarte si hay un cambio de paradigma ahora en Brasil. No imaginaba a Bolsonaro yo firmando este tipo de cuestiones que ha llevado adelante o permitido o mirando para otro lado el tema de la deforestación. Sin ninguna duda, ¿Brasil cambia el paradigma como para que se llegue a un acuerdo en ese punto precisamente? Sí, bueno, como bien lo dijiste, con Bolsonaro este acuerdo era imposible de firmar por la política que llevó adelante respecto del Amazonas y también por cuestiones personales que terminaron minando la relación, sobre todo entre Francia y Brasil. Con Lula se detuvo el nivel de deforestación que había en la época de Bolsonaro, pero la Unión Europea quiere tener certeza acerca de la sostenibilidad de esta política. Por otro lado, el Brasil de Lula también dice, ojo que el Amazonas es patrimonio de la humanidad, pero nos pertenece a nosotros, con lo cual somos nosotros los que tenemos que decidir, no es únicamente una imposición de otros países. Bueno, hoy la situación está ahí, pero objetivamente hay un avance respecto de la situación de Bolsonaro, hay una oportunidad porque estamos en la presidencia de España del el Consejo Europeo y tanto España como Portugal y sobre todo países como Alemania están empujando de manera muy fuerte para que este acuerdo tenga finalmente una firma en la parte tanto política como de cooperación y que terminemos con estos más de 20 años de negociación y que empecemos a implementarlo. Otras puntualizaciones interesantes respecto de dichos que has desarrollado aquí en estos últimos minutos. ¿Qué pasa con las asimetrías económicas? Estamos en un fuerte componente de asimetrías económicas, incluso entre nuestras propias economías, como para afrontar este tipo de acuerdos, especialmente por el deterioro argentino de la economía. Después hay fuertes asimetrías y diferencias, pero además está el deterioro económico argentino. ¿Cómo obra eso? Bueno, esto ya está resuelto en la firma que se hizo en el 2019. ¿Qué significa? Que el 90% de los productos del Mercosur que entran en la Unión Europea a partir de la aplicación del acuerdo están exentos de aranceles. Es decir, a partir de que este acuerdo queda formalmente concluido, es decir, aprobado por los parlamentos nacionales y el Consejo de la Unión Europea, no voy a explicar el mecanismo porque es demasiado complejo, pero una vez que este acuerdo queda formalmente concluido, al día siguiente 90% de los productos del Mercosur quedan exentos de aranceles. Y viceversa, justamente para compensar esta asimetría, hay un periodo que va entre 10 y 15 años para eximir de aranceles a los productos industriales que vienen de la Unión Europea al Mercosur. Porque se hace esto justamente para equilibrar el desbalance que existe en términos de desarrollo entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero eso ya está firmado. Bueno, Marcelo, ¿y qué hacemos con nuestras diferencias políticas? Han sido públicas y notorias entre los integrantes del Mercosur, particularmente en ese contrapunto por momentos muy duros que hay entre Argentina y Uruguay. Bueno, yo creo que también tenemos que esperar, Pepe, a la decisión de la ciudadanía en muy poquitos días respecto de las PASO. Todo indica que nos acercamos a una alternancia democrática a partir de diciembre y todos los candidatos de la oposición, o sobre todo los candidatos de la oposición que tienen capacidad de llegar al gobierno, como es el caso de Juntos por el Cambio, tienen en la relación del fortalecimiento de la relación con Brasil y el cierre del acuerdo Unión Europea-Mercosur, como también otro eje importante, el acceso de Argentina a la OCDE en su plataforma. Con lo cual, yo creo que este punto, que es estratégico para que Argentina de acá a 30 años se convierta en un país desarrollado, va a ser algo que se resuelve a partir del 10 de diciembre. Marcelo, gracias por el tiempo. Gracias a vos, un placer como Un saludo, siempre. hasta luego. Marcelo Scaglione, especialista en relaciones internacionales. Le vamos a contar más sobre la economía.